Muy buenas noches, amigos oyentes, televidentes, internautas, hermanos migrantes. ¿Cómo están todos ustedes? Esto es Un Café con JJ en Ecuador TV. Hoy hemos invitado a la doctora Nori Pinela Morán. Ella es vicerrectora académica de la Ecotec, doctora en Administración Estratégica de Empresas, máster en Dirección Financiera y Finanzas y ex candidata a la vicepresidencia de la República. Su especialidad es la educación. Doctora, gracias por estar con nosotros. Jimmy, ¿cómo está? Un gusto de poderlos acompañar a todos. Muy amable. Veo por temas que he mirado en redes, etcétera, que usted habla mucho de la educación y yo coincido en que en esa materia Ecuador es deficitario. Voy a citar 3 o 4 frases que me gustan mucho al respecto y que nos abren la mente, ¿no? La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Un país que invierte en educación siembra su propio futuro. No hay mejor política pública que un aula llena de oportunidades. El conocimiento es la única riqueza que no se devalúa. La pregunta es, ¿nosotros como país hemos cumplido con lo que las normas internacionales nos mandan respecto de cómo educar a nuestra niñez y nuestra juventud? Bueno, creo que el sistema de educación del Ecuador ha fracasado y eso lo dicen los datos, ¿no? En los reportes de INEVAL, el último, 7 de cada 10 estudiantes del Sistema Nacional de Educación no han cumplido el estándar mínimo requerido en las habilidades de pensamiento crítico, análisis matemáticos, comprensión lectora. Entonces creo que eso es una evidencia clara de esta deuda que tenemos pendiente con el país en un proceso de educación y formación, Jimmy. Y en esta gran deuda están las acciones. En algún momento comentábamos en foros académicos, va más allá de los documentos, de la normativa. Al final es la acción y la ejecución que hay, sí desde la política pública, pero también desde la gestión, y esto es la responsabilidad en cada institución educativa del Ecuador. ¿Y en qué medida se ha contaminado la educación desde las bases, es decir, desde quienes tienen que llevar esa enseñanza a escuelas y colegios? Me refiero a los gremios, por ejemplo, que recordando estábamos hace un rato, que en un momento dado de la historia fue por los 80s, 3 meses sin clases el país, ¿no? Claro, es que cuando tienes un sistema de educación politizado, lo primero es que fragmentas y hay la incursión de ideologías. Entonces, cuando tienes incursión de ideologías, el contexto del proceso de formación de neutralidad de la política del Estado ya tiene realmente dispersiones y desviaciones. Entonces, es lo que ha venido afrontando el Ecuador a lo largo, lo que hoy vemos es consecuencia del desarrollo de los últimos 45 a 50 años en el Ecuador. O sea, no lo veamos como un tema reciente, es consecuencia, ¿no? ¿Y qué hemos hecho? En lugar de encontrar aquellas acciones que den solución, más bien es abonar a un contexto hoy ideológico. O sea, hoy el proceso de formación y educación de ideologías más que de un contexto de cómo hacemos formación. ¿En qué hoy tenemos carencia? Formación de valores, valores cívicos, éticos, cultura de la legalidad. Entonces, ¿qué ha hecho realmente el Ecuador para educar a sus ciudadanos, para tener buenos ciudadanos? Entonces, hoy tenemos ante cualquier contexto de coyuntura o situación del país, no hay análisis. No hay un pensamiento crítico, no hay una propuesta de ciudadanía, más bien un quemeimportismo, que ese quemeimportismo de la población al final repercute en cuál es el mejor mensaje, el más populista para un momento de elección. Incluso hay una partidización de determinadas universidades y hasta colegios, diría yo. Así es. Sí. ¿Y eso cómo se evita? Pero es que se evita, sí, desde la política pública, en el lineamiento claro de que no puede estar ideologías impregnadas dentro de los centros educativos. Eso es lo primero. Lo segundo es, y cuando hablamos en la acción, cómo hacerlo, es desde el ámbito constitucional, es cómo normamos este proceso de esa neutralidad del Estado. Y por lo tanto, sí, la autonomía de las instituciones al modelo pedagógico y educativo, no del papel, sino en la acción, de cómo respondemos a procesos de valores, de formación en valores, de cultura y legalidad y también de competencia
competencias y habilidades, ya no solo del conocimiento, más con los avances tecnológicos, con inteligencia artificial y todo esto que es imposible decir que no va a estar disponible. Pero parte desde esa premisa. Pero hoy, solo desde un contexto de estos derechos que hablamos, donde aperturamos al mismo sistema de educación a responder a ideologías, entonces mermamos el verdadero concepto primero de la dignidad humana, que es el respeto a la persona y su integridad, y del respeto a sus derechos. Entonces luego lo traducimos en el campo de educación a temas específicos, y ahí entra el tema de ideologías, temas de ideología de género, todo lo que hoy vemos en el contexto educativo que golpea finalmente al verdadero desarrollo de los niños y adolescentes. Ahora, si tenemos una educación deficitaria que se nota por la calidad de los graduados, no quiero generalizar, ¿no? Pero un nivel bastante discreto en mucha gente que se ha quemado las pestañas, pero que sale con una base muy débil de conocimiento de la universidad. Eso viene desde el colegio, pues. Correcto. Entonces, ahora, no sé si estará usted de acuerdo, doctora, que habría que regresar sobre determinadas materias que vimos en mi época, no en la suya, y que hoy día ya no son ni siquiera parte de ese pensum. Nuevamente regresemos a un proceso de formación en valores cívicos, cultura y legalidad, base en el proceso de formación de los ciudadanos. ¿Qué es esto de la cultura de legalidad? Poder hacer, el actuar, en las palabras, para que todos nos entiendan, el poder hacer las cosas en el actuar bien de la ética, no porque me están observando, sino porque tengo a nivel de conciencia que es el deber ser. Ya. Entonces el tema es que hoy actuamos es que si está el vigilante de tránsito, entonces me ubico en el carril correcto, pero si no está, la viveza criolla. La viveza criolla, ¿no? La viveza criolla. Entonces, ese es el contexto cuando hablamos de cultura y legalidad. Nuevamente, este proceso de formación que hoy no está presente, que puede estar en documentos, pero no en la ejecución, porque ahora regresamos y hemos capacitado a nuestros docentes para que realmente se comprenda el ámbito de la formación en valores. Entonces, todo esto son parte de este deficitario resultado que tenemos en la educación del Ecuador, pero también la realidad que aunque se mencionan en las leyes y la normativa de la educación, tanto de la LOI como de la LOES, el tema de la integralidad entre la formación del Sistema Nacional de Educación y la educación superior, nuevamente, Jimmy, el papel en la realidad a quienes recibimos en el sistema universitario, a chicos que no han alcanzado estas competencias mínimas, los resultados que estamos viendo de INEVAL. Esa realidad, ¿cómo la podemos subsanar si no hay una integración? Si realmente el tema de evaluación y de formación en valores y competencias está ausente, lo que recibimos también en el sistema de educación superior son esas deficiencias. Acciones podemos ver, pero el proceso de formación del ciudadano es desde la etapa inicial. Y ahí también hay una responsabilidad de las familias. Y hoy que estamos trabajando desde el Sistema Nacional de Educación para también incorporar a las familias en esta responsabilidad, porque tampoco es dejo al niño en la institución educativa, ¿no? Y entonces luego no sé nada y simplemente veo un tema de reportes de calificaciones, que ese es otro contexto de evaluación. Claro. Entonces, hay un trabajo arduo, pero es decisión, es acción y sobre todo entender que la gestión educativa también se mide desde un punto de vista de objetividad, de acciones pragmáticas, de planes que se deben de ejecutar y gestionar. Y bien dice Nori que es desde la casa, porque tampoco está bien que muchos padres de familia hacen, a lo mejor tengo que decir en algún momento hacemos. Llega el niño a la casa, el niño de edad escolar, y reemplazamos el chupón o la distracción por un celular. Eso poco abona realmente para formar niños que crezcan como niños. Pues. Así es. Entonces, si hoy tengo hijos adolescentes, en edad adolescente, entonces dentro de esta complejidad, porque estamos inmersos hoy, padre y madre, en el entorno laboral, es luego tener ese tiempo para poder tener el proceso de formación con los hijos. Entonces, si hoy la decisión de un padre, miren, por eso no es solo todo es el Estado, no todo es la institución educativa, es también la familia. Entonces, si tampoco en la familia tenemos esta conceptualización de cómo hago un proceso de formación y todo lo dejo a la tecnología, entonces, ¿qué realmente estamos también exigiendo o vamos
esperar del nuevo ciudadano. Entonces hay un tema que es integrado, que requiere de acciones, de formación, sí, que no es de corto plazo. No, alguien que mencione que los temas y los cambios en educación los vamos a ver en un año, en un siguiente periodo presidencial. Es un proceso, pero claro, sí tiene que tener hoy decisiones desde las instituciones educativas, gestión eficiente de recursos, los que reciben. Sabemos que no llegan en todo contexto, pero gestión eficiente de recursos, claro, verdadera capacitación a profesores y evaluación a profesores. Las familias hoy cómo realmente intervienen también en el proceso de formación y por supuesto la política pública. Eso es lo más complejo. ¿Y cómo no comenzar a mirarnos, por ejemplo, en países que sí han invertido pues en educación? Japón. No sé si hay otro país. Finlandia, efectivamente. Finlandia. No sé si hay otros países como esos que hayan invertido tanto esfuerzo y recursos en educación, ¿no? Son creo que los que realmente llevan esta bandera de procesos y de buenas prácticas en educación, pero nuevamente, ¿cómo han funcionado estos sistemas, Jimmy? Estos sistemas tienen un consejo de educación que realmente es independiente, donde el Estado no participa. Entonces, al tener entes independientes también para las políticas públicas y para el orden contralor, lo que uno hace es me alejo de ideologías o posturas de gobierno, cualquiera que ésta sea, y veo la educación desde un contexto de el beneficio y el desarrollo para el país. Cuando es un ente netamente técnico e independiente, podemos garantizar que estas políticas, planes de acción se puedan implementar desde la objetividad, neutralidad y lejos de ideologías, que hoy es lo que ha consumido al sistema educativo ecuatoriano. Ahora, hablemos en un minuto, nada más, no tenemos más tiempo antes del corte. Lo más difícil de todo lo que hemos hablado es eso de divorciar a la ideología y a la partidocracia de ciertas universidades. Eso sí lo veo complejo. Yo no lo veo complejo, ¿sí, no? En la medida en que desde las mismas normativas nosotros establecemos que el gobierno corporativo en las universidades se rige por autonomía y desde un proceso de evaluación de aquellos perfiles, en el caso de quienes dirigen las universidades, perfiles técnicos que respondan realmente a la misión de cada institución de educación superior, y donde sí, por supuesto, tiene que haber la intervención en el gobierno corporativo de la parte de estudiantes, pero desde una postura de propuestas y criterios, no de control. Entonces, cuando tenemos y cuando alejamos la razón de ser de la universidad, nuevamente de un tema partidista, nace desde quienes están realmente en el liderazgo, en la dirección, y de quienes en el gobierno corporativo pueden contribuir a ello. Pero si dejamos que el gobierno corporativo sea asumido por ideologías, y no existe tampoco, el tema es que la comunidad, porque yo le aseguro que la mayoría de los miembros de la comunidad universitaria, los estudiantes, pudieran discrepar en estos temas de ideología, pero nuevamente, si no tienen un nivel de formación para hacer propuestas, para realmente poder debatir, el tema es que las minorías nos absorben. Bien, vamos a hacer la pausa porque regresa. Como la doctora Pinela también es máster en Dirección Financiera y Finanzas, conversaremos con ella de qué se puede hacer, por ejemplo, con las empresas públicas, con los sectores estratégicos, para reactivar la economía del país. Ya volvemos. Seguimos con la doctora Nori Pinela Morán, vicerrectora académica de Ecotec, doctora en Administración Estratégica de Empresas, máster en Dirección Financiera y Finanzas y ex candidata a la vicepresidencia de la República en el año 2023. Bien, en este segundo bloque, doctora, hablemos de qué pasa con los llamados sectores estratégicos / empresas públicas. Un ejemplo que siempre viene a la mente, Petroecuador, que desde mi modesto punto de vista es una de las empresas más deficientes, entre otras cosas porque no hay inversión. No sé si es que por algún freno en la Constitución o por ineficiencia. ¿Qué se hace, por ejemplo, con esta empresa que debería ser
próspera y un impulso al desarrollo nacional, para el desarrollo nacional. Bueno, lo primero empezar que sí, desde la parte de la Constitución es el monopolio estatal productor y es primero cambiar esta perspectiva, que creo que es un punto de análisis si se diera una asamblea constituyente, ¿no? A un Estado que sea árbitro y regulador, pero no el Estado monopolio productor. ¿Qué es lo que hoy ocurre? Al absorber, primero el Estado hoy ha demostrado su ineficiencia en la gestión, luego centralizada, luego vamos hacia las empresas públicas, Petroecuador. Adicional a los, primero, casos de corrupción evidenciados en las empresas públicas, no solo Petroecuador, temas de falta de inversión en mantenimiento, en temas de activos que mejore el nivel de producción. Es más, este año también está contemplado en el nuevo presupuesto hay disminución en la producción de petróleo. Eso significa que nuevamente es que hemos hecho a lo largo de los últimos años para fortalecer las empresas públicas. Pero también hay otra realidad. Responden a este Estado que se convierte en productor de visión monopólica, porque ¿qué ocurre? El tema es que se ha convertido también los excedentes que pudieran generar las empresas públicas en la caja chica de la ineficiencia de gestión del déficit estatal, ¿no? Entonces se convierte, y ahí sí, ahí hay los temas constitucionales que están abiertos para estas malas prácticas. Entonces, desde una visión realmente del Estado tiene que ser, sí, árbitro y regulador, no más, pero no hacer una intervención de la gestión de recursos. Y creo que ahí hay la oportunidad de esta apertura de que las empresas públicas realmente puedan entrar también con inversión privada. Claro. Puede ser mixta, pero con un gobierno corporativo realmente que juegue para ambos roles, ¿no? Claro, tanto para el público o privado en las mismas reglas, porque si el gobierno corporativo sigue siendo de las empresas, el caso de composición mixta, mayoritaria para el tema estatal, terminamos realmente en el mismo círculo vicioso. Claro, entonces, esta excesiva presencia estatal nos ha pasado factura, porque si no, miremos nomás abajito, Perú, Chile, Argentina. Es impresionante cómo han evolucionado favorablemente, digo, porque el Estado no es el árbitro y el jugador y el pasabolas y el aguatero. Claro, o sea, de hecho el caso de Perú, ¿no? Un tema de inestabilidad política, pero que no ha tocado justamente la fortaleza en el sector productivo y desarrollo de la parte económica del Perú. Entonces creo que esto es un ejemplo de aquellas buenas prácticas, ojo, y no digo es un copiar y pegar, ¿no? Sino cómo de esas buenas prácticas adaptamos a las realidades y al contexto del Ecuador. Que eso es importante siempre resaltar. Por eso escuchamos el tema, la constitución de tal país. No, a ver, ¿qué existe de esas buenas prácticas que se adapta a la realidad que tenemos hoy en el Ecuador? Claro. Ahora, ¿qué haría usted, doctora, si le plantean la opción de mantener o desaparecer a los llamados sectores estratégicos? Más que desaparecer a los sectores estratégicos es quién tiene la gestión o el control de gestión de los sectores estratégicos. Considero que aunque pueden, desde la perspectiva que el Estado pueda denominarlos de esa manera, el tema es el rol que juega el Estado. Claro, no es una cuestión del membrete, no es un tema del membrete, es un tema del rol que tiene el Estado para el desarrollo de estos sectores. Entonces, si soy el que realmente le doy marco normativo, pero también lo gestiono, pero no soy eficiente y utilizo tu recurso para un tema de mis otras ineficiencias en gestión, o sea, es un círculo vicioso. O sea, va más allá de un tema de los membretes, Jimmy. O sea, muy debatible si es que dejamos de denominar los sectores estratégicos o no. Eso es debatible, pero creo que en la esencia es que no exista un control absoluto del Estado. Claro. Creo que tiene que ser otro el rol, y en ese momento también podemos dar esta apertura a un sistema de inversión, que la inversión, o sea, que existe inversión extranjera dentro del ámbito de telecomunicaciones, el espectro radioeléctrico, el tema de energía, el tema de aguas, pero el tema de la exclusividad ese es el problema. La exclusividad que tiene el Estado para realmente la gestión y proveer este recurso es el que considero no responde a una realidad. Entonces, si el Estado es exclusivo, el Estado debe garantizar, y ahí es donde es árbitro y regulador, es garantizar que el servicio público realmente sea de eficiencia y que beneficie a toda su población. A ver, gracias a Dios, porque Dios siempre nos mira y nosotros estamos felices por eso. Las remesas
y las exportaciones de productos no tradicionales nos han mantenido a flote. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos con ese recurso que se llama petróleo para poder batirnos y pagar o amortizar la deuda externa que llega, según analistas, a 80.000 millones de dólares? ¿Cree usted que será suficiente remesas y exportación de productos no tradicionales para poder cubrir ese déficit que será enorme? Bueno, es que hay un cambio estructural, Jimmy. No solo es un tema primero de las empresas públicas o el tema netamente del sector petrolero. Es también qué pasa para nivel de reactivar la economía y generar los ingresos. También tenemos algo que está muy oculto, el tema de administración de las tasas de interés. Por ejemplo, Por ejemplo, que sí, el tema de liberarlas. Entonces, hoy a través de esta única junta regulatoria monetaria, entonces no tenemos realmente el tema de un movimiento para que se atraiga inversión. O sea, hay que generar la producción, que se abra realmente el tema de la economía para poder generar recursos al Estado. O sea, que compitan entre los bancos, que compita, ¿no? Es que solo en ese momento también vamos a tener mayor eficiencia y también mejores servicios. Claro, en ese momento, para estar yo más claro, hay pisos y techos para las tasas. Usted dice que así es, que no necesariamente se mueven en función de las realidades y condiciones del mercado internacional. Entonces, en el momento que se libera, hay un tema de poder tener, primero, mayor eficiencia, competencia y que el sistema sea mucho más dinámico. Claro. Por eso el tema de cómo encontrar los recursos que el Ecuador necesite y la reactivación va muchísimo más allá de solo enfocarnos a las empresas públicas de los sectores estratégicos, ¿no? Está bien en los temas de reformas, los temas de subsidios, subsidios focalizados, técnicamente evaluados, que hemos hecho, ha existido el tema de las propuestas. Bueno, pero lo hay en todo el mundo. Los subsidios, sí, ¿no? Sí, es que el tema no es los subsidios, es cómo focalizamos y entendemos que realmente en dónde deben estar. ¿Ya? Y dónde no deben estar. Y dónde no deben estar, claro. Correcto. Entonces, es un tema por eso estos son los problemas estructurales que el Ecuador no entiende y que hoy requieren de decisiones que van más allá de un tema de reforma constitucional. Claro. Entonces, temas de tasas de interés, la reforma a la seguridad social. Entonces, lo que pasa es que sí son temas sensibles. Entonces, ¿qué tipo de reforma, por ejemplo, de la seguridad social, doctora? Bueno, hemos hablado del tema de años de aportación, se ha discutido desde el ámbito académico, el tema de la regulación de las tasas, o sea, que hay un ámbito, ¿no? El tema de hasta dónde es la participación del Estado con el tema de subsidiar el fondo. Entonces, creo que ahí hay unos temas de análisis. Lo que pasa es que es sensible, Jimmy, nuevamente. Si la administración pública está ligada a la siguiente elección, entonces, ¿cómo va a ser el resultado? Entonces, ese es el Ecuador que hoy tenemos. Claro. Entonces, distraemos realmente la atención de la ciudadanía en los temas de momento o en las modas, pero realmente no logramos profundizar ni comprender los problemas estructurales del Ecuador. ¿Usted cree, Nori, que el país en este momento está preparado, por ejemplo, en esta idea de apertura de que estamos hablando, para la banca internacional? Bancos de otras latitudes que vengan a instalarse acá. O sea, depende cómo decidamos el crecimiento y cómo visualizamos realmente al país. Por lo pronto, con esas tasas fijas no, imposible. Con las estructuras que hoy tenemos, imposible. Hay que hacer cambios. Realmente el cambio de decisiones que son no están vinculados a un tema de constitución, pero que hay que tomar esa decisión. El tema es, claro, y por eso lo importante de los acuerdos de los sectores y de conversar. Por eso, si vamos a un tema de una nueva constitución, es un pacto social, donde hay acuerdos mínimos. Hay acuerdos mínimos, claro, en ese pacto social, pero en la realidad del Ecuador, Jimmy, hemos logrado tener acuerdos sociales. Qué difícil que es para nosotros conversar y peor ponernos de acuerdo. Entonces, hoy, con estos problemas estructurales que no requieren, que van más allá de temas de una reforma constitucional, entonces sí que hay un tema del llamado a ceder intereses políticos, partidistas, y entonces realmente pensar en una visión de país. Y creo que todo eso realmente es un pacto social. Entonces, hoy nos dilatamos en el tema del momento, de la situación, de no poder llegar a consensos y de poder sentarnos realmente a conversar y a esos acuerdos mínimos. No estoy diciendo que va a ser un tema, una constitución debe ser a la medida, no debe ser a la medida de nadie, pero sí de esos acuerdos mínimos a través de un pacto social. Además, doctora, no debe ser tampoco una constitución tan reglamentaria como la nuestra. Coincidimos en que a lo mejor no todos los cambios yacen en la nueva constitución, pero la que se vaya a hacer tiene que ser
caramba, sucinta, una cosa... Así es, delineamientos. Exactamente. Delineamientos. Pero si puntualizamos tanto, ¿qué regula? ¿Qué legislas? Es que los detalles realmente vienen a través de las leyes, códigos y ya cómo vamos a hacer la administración pública. Pero la Constitución tiene que ser los lineamientos a través de este pacto social. Entonces creo que ese es el gran desafío para el Ecuador, pero también uno de los mayores riesgos al no lograrse con una nueva constitución, porque nuevamente va a ser una constitución a la medida de quién. Claro. Entonces, en la composición de quienes van a ser los constituyentes, polarizado. Claro. Si vemos un contexto de ver polarización política, entonces es lo primero que atenta contra la democracia. Doctora, por eso, en un minuto que nos queda, por eso es que la academia está haciendo este ejercicio de procurar hacer, y nosotros también aquí, de procurar concentrar opiniones de gente que se ha preparado para buscar el escenario adecuado de ese pacto social, ¿no? Así es, por eso a través de la Universidad Ecotec, de su foro Ecotec, que lo estamos llevando cada 2 meses, trabajamos en esta propuesta de reunir al gremio empresarial, realmente a abogados, probos, de poder tener desde la visión de la propia academia y especialistas en cada área de conocimiento, una propuesta realmente desde lo técnico, pero también asociada a la realidad del país. Lo mencionábamos hace un momento, Jimmy. Muchas veces todo está en un contexto muy desde lo teórico y muy romantizado, pero muy lejos de la realidad del Ecuador. Mucha teoría y poca práctica. Entonces, hoy desde la academia realmente proponemos, desde el Foro Ecotec, propuestas realmente concisas y realmente en función de un mejor Ecuador. Claro, la propuesta en términos castizos es aterrizar. Eso es lo que tenemos que hacer. Gracias a la doctora Nori Pinela Morán, vicerrectora académica de la Ecotec, doctora en Administración Estratégica de Empresas, máster en Dirección Financiera y Finanzas y ex candidata a la vicepresidencia. Mañana a las 10 de la noche estaremos con el economista e ingeniero Jorge Gallardo Zavala para hablar también de cómo sacamos al país de la crisis económica. Buenas noches.